Muy buenas noches, con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, vengo a someter a consideración de la Asamblea una reserva relativa al artículo 20, donde se crea la figura del Coordinador General de la Fiscalía General de la República. Esta figura que se busca crear, además de lo que ya hemos planteado aquí, lo que más nos preocupa dentro del Partido Acción Nacional son todas las facultades que les dieron y que, repito, son mayores que las que tiene el propio fiscal general. Entonces, a nosotros nos preocupa que la figura del fiscal general únicamente sea una figura decorativa y que sea realmente este coordinador general, al que hemos denominado fiscalito, el que pudiera realmente realizar todas las actividades y facultades inherentes realmente al fiscal general y no a este coordinador general. Por ello voy a ir leyendo las propuestas que tenemos respecto a cada una de las fracciones. En el texto del dictamen, en el artículo 20, que dice: la Coordinación General de la Fiscalía General de la República tendrá las facultades siguientes. 1. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias. El Partido Acción Nacional está proponiendo que agreguemos que las ausencias sean temporales de hasta 3 meses, de tal manera que no se vuelva una figura que de manera permanente se encuentre supliendo a la persona titular. Punto número 2. La posibilidad de representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales. Nuestra propuesta del Partido Acción Nacional es eliminarla definitivamente, puesto que esta sí debería ser una facultad exclusiva del fiscal general de la República. Respecto al mismo artículo, en la fracción sexta, comenta: desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas y atender las solicitudes de información pública. La propuesta del Partido Acción Nacional es que sea vigilar el cumplimiento de las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Creemos que el desarrollar y ejecutar estas políticas debería ser facultad exclusiva del fiscal general. De igual forma proponemos que la fracción séptima, que a la letra dice: atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas, realmente sea, nuestra propuesta es que sea canalizar a las áreas correspondientes de la Fiscalía General, que no sea atender a estas quejas. El mismo artículo, en la fracción octava, dice: ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional. Definitivamente esa no debiera ser una facultad del coordinador general, por lo cual nosotros estamos proponiendo que esta fracción de manera textual se traslade al artículo 31, que habla de la coordinación de investigación y persecución penal. Creemos que la ejecución de las extradiciones realmente debiera ser una facultad de esta coordinación de investigación y no de la coordinación general. Respecto a la fracción novena, que dice: formalizar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del mecanismo de apoyo exterior y las demás funciones que se requieran. De igual forma, nosotros creemos que la formalización de dichos convenios deberá ser facultad exclusiva del fiscal general y no del coordinador general, por lo que proponemos de manera específica que sea únicamente coadyuvar en la formalización de los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del mecanismo de apoyo exterior. Respecto a la fracción décima, que a la letra dice: representar legalmente a la Fiscalía General de la República en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía. La propuesta del Partido Acción Nacional es que sea representar legalmente a la Fiscalía General de la República en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales. Esto es únicamente en un tema de técnica legislativa y por la propia congruencia respecto a otra fracción que habla de ello, creemos que lo podemos agrupar únicamente. En la fracción treceava, que a la letra dice:
coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. A nosotros definitivamente esta fracción nos parece que es un exceso respecto a las facultades que tiene este propio coordinador general. En el fracción 14 dice resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la presente ley y su reglamento, del reglamento del servicio profesional de carrera y demás normatividad institucional, así como presentar unión a la persona titular de la Fiscalía General de la República en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades. Respecto a este caso, nosotros pensamos que debería ser coadyuvar en la resolución de los conflictos que se susciten en lugar de resolver los conflictos de manera absoluta, puesto que también esta debiera ser una facultad exclusiva de la Fiscalía General y no de este supercoordinador. Y respecto a la fracción 15, que dice conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción que el fiscal le encomiende. Esta fracción nosotros creemos también que debiera de irse al artículo 31 y debiera ser una facultad de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal. Para eso es esta coordinación de investigación y persecución penal y definitivamente no tendría nada que hacer con las facultades del propio coordinador general. ¿Podríamos ir votando una por una o...? Porque todavía me faltan varias. ¿Mande? Si quiere, las vuelvo a decir una por una. Es el artículo 20, completo. Sometemos, ruego a la Secretaría ponga a consideración del Pleno si se admite a discusión la propuesta sobre el artículo 20 que ha hecho la senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Le pedimos que lo lea, por favor. Sí, lo que pediría es que fuera una por una, sí. O sea, porque es por fracción. Por cada una de las fracciones. Sí, porque cada una tiene una temática especial. ¿Cuántas fracciones son? Si quiere le vamos diciendo una por una. Primero sería sobre la fracción primera, que es suplir a la persona titular en ausencias hasta por 3 meses. La propuesta de la senadora es suprimir la fracción 1. Así es, no es suprimir, agregar. Eliminar. Quedaría de manera textual suplir a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sus ausencias temporales de hasta 3 meses. Esa es una adición a la fracción primera del artículo 20, ¿es correcto? Por favor, secretaria, someta a consideración del Pleno si se admite a discusión la adición a la fracción primera del artículo 20. Solamente una precisión, el material que recibió el presidente de la mesa no coincide con lo que la senadora está presentando. Pero con mucho gusto someto a consulta de la Asamblea en votación económica la modificación del artículo 20 en la fracción 1. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Se somete a discusión, señora presidenta. Está a discusión la fracción 1 del artículo 20. Al no haber registrado ningún orador, le pido a la Secretaría someta a la consideración del Pleno si se acepta la modificación del artículo 20 en su fracción primera. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación al artículo 20 en su fracción primera. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Sí se acepta la modificación, presidenta. Se incorpora el texto al dictamen. Continúe, senadora, por favor. Sería votación sobre suprimir la fracción segunda,
que habla de representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales. Le ruego a la Secretaría ponga a consideración del Pleno si acepta la discusión de la modificación planteada en la fracción segunda del artículo 20. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión que se elimine la fracción segunda del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. No se admite a discusión, Presidenta. Queda el texto original. Continúo, sería la otra modificación es respecto a la fracción octava, que habla de ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional. La propuesta que tenemos es que esta fracción de manera completa, de manera literal, se pase al artículo 31, que es la que habla de las facultades de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal. ¿Qué fracción, senadora? Es fracción octava. Someta, por favor, la Secretaría a consideración de la Asamblea si la fracción octava del artículo 20 se traslada al artículo 31 del mencionado dictamen para su discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación del artículo 20 en su fracción octava para que sea incorporada en el artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se admite la discusión, Presidenta. Esta discusión, esta adición, esta modificación, al no haberse inscrito ningún orador, por favor, sonido al escaño del senador Zamora. Gracias, Presidenta. Creo que esta propuesta no sería procedente si tomamos en consideración que acabamos de votar que no se eliminara la fracción segunda del artículo 20. Es decir, si la Coordinación General es la que va a tener la facultad para representar a la Fiscalía en las relaciones institucionales con otros gobiernos extranjeros, creo que no… Sí, internacionales. No podríamos pasarla a la facultad de otra coordinación. Ese es mi punto de vista. Es cuanto, señora Presidenta. ¿Puedo comentar? Estamos en este momento de estar a discusión. Si hay alguien más que se anote para hacer la discusión. La misma proponente, por favor. Lo que pasa es que serían dos temas distintos. Uno es representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades, y un tema sí por separado totalmente es el de ejecutar las extradiciones. O sea, no se contrapone una con la otra, ¿no? Digo, si se mantiene la fracción segunda puede continuar haciendo estas representaciones, sin embargo no tendrá la facultad de ejecución de las extradiciones, debido a que creemos que sí, esta sí debiera ser una facultad exclusiva, y por algo existe la propia Coordinación de Investigación y Persecución Penal para que ellos sean los encargados de ejecutarla. Digo, necesitamos ya si hay más oradores inscritos. Si no hay más oradores inscritos, le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación del artículo 20 que ha propuesto la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, consistente en que la fracción octava se traslade al artículo 31. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación del artículo 20 en la fracción 8 para pasar al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se acepta la modificación, Presidenta. Se incorpora al texto del dictamen. Continúe, senadora, por favor. Gracias. En la fracción 10ª de este mismo artículo, el texto del dictamen dice: representar legalmente a la Fiscalía General de la República en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra o por la propia Fiscalía. Nuestra propuesta es dejar intacta esta redacción y agregarle, así como también ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales. No es un tema nada más de ampliar el propio rango de acción respecto a esta representación que va a tener la coordinación. Le pedimos a la Secretaría que someta a consideración del Pleno si se acepta discusión la adición a la fracción 10ª del artículo 20º que ha propuesto la senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la discusión de la fracción 10ª del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Se acepta la discusión, Gracias, Presidenta. Muy amable. Está a discusión. Al no haberse inscrito oradores, le ruego a la Secretaría. Perdón. El senador Mancera. Sí, solamente para ver si esta adición no está también vinculada con… Ahora ya se me perdió. Sí. La que dice representar… Uy, perdón. Me perdió, pero hay una fracción aquí, representar jurídicamente, la 21. Sí. ¿No está vinculada ahí? Sí, está vinculando. Es que la idea sería que eliminamos esta 21 para que quede en una sola fracción. Está incluido eliminar la 21. Sí, bueno, como va fracción por fracción, es que la votación fracción por fracción. no hemos llegado o sea, voy a solicitar su discusión. votación después para que la eliminemos. La 21 tiene representar jurídicamente a la Fiscalía ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales. Sí, es un tema nada más de simplificarlo en una sola fracción y que tenga un poco más de orden dentro de las facultades, realmente. Sí, gracias. Al no haber inscritos más oradores, le ruego a la Secretaría someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación planteada de adición a la fracción 10ª del artículo 20º. Consulto a la Asamblea en votación económica si se logra hacer la modificación de la fracción 10ª del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Se acepta, Presidenta. Se incorpora al texto del dictamen. Continúe, senadora, por favor. Gracias. La siguiente propuesta es que en la fracción 15, que a la letra dice conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción que el fiscal general le encomiende, la propuesta del Partido Acción Nacional, de igual forma, como ya lo ocurrió anteriormente, es enviar literal esta fracción también a la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, al artículo 31. De igual forma, esta es la naturaleza, es la propia naturaleza de esta coordinación, el conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción. Creemos que sí sería un exceso que la Coordinación General fuera quien resolviera estas solicitudes. Entonces, la propuesta sería a que esta fracción textual, la número 15 del dictamen, se fuera íntegra al artículo 31 de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal. Me piden de la Secretaría
de Asuntos Parlamentarios, nada más que haga mención que al texto, a la propuesta de reservas que entregó aquí a la mesa directiva, no coinciden con las que está planteando, está planteando, pero usted las está explicando ampliamente. Entonces, gracias. Con esta aclaración, le solicito a la Asamblea, a la Secretaría, que ponga a consideración de la Asamblea la modificación de la fracción 15 del artículo 20 que plantea la senadora Indira Rosales en el sentido de trasladarla al artículo 31. Consulto a la Asamblea en votación económica si se hace la modificación a la fracción 15 del artículo 20 para que se sume al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se aprueba, Presidenta. Se incorpora al texto del dictamen. Continúe, por favor, senadora. Gracias. En la fracción 18 de este mismo dictamen y de este mismo artículo menciona auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General de la República en la elaboración de los lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores públicos de conformidad con la normatividad. La propuesta que se hace respecto a esta fracción es que creemos que esto debiera ser una facultad del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera, que se encuentra ya estipuladas sus facultades dentro del artículo 59, que esto no debiera competir a la Coordinación General, sino que a esta facultad de formación. O sea, la propuesta sería que íntegro esta fracción se fuera al artículo 59 del mismo dictamen. ¿Es la fracción 18? Sí, 18. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se pone a discusión la modificación que acaba de explicar la senadora Indira Rosales. Consulto a la Asamblea en votación económica si se pone a discusión la fracción 18 del artículo 20 para que pase al artículo 59. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se aprueba, Presidenta. Esta discusión. Al no haber oradores inscritos, le ruego a la Secretaría ponga a consideración del Pleno si aceptan la modificación planteada al artículo 20 en su fracción 18, trasladando la misma al artículo 51. A ver, permítame un segundo. Es al artículo 59. 59, 59. Perdón. A ver, permítame un segundo, por favor. El artículo 59 al que proponen trasladar la fracción 18 no fue reservado, por lo tanto ya fue votado en lo general y ya fue aprobado y ya no se puede cambiar, no es válida la reserva porque se afecta ese artículo que ya fue votado. Entonces, si podemos, queda sin efecto, si podemos continuar, senadora. Gracias.
Bueno, continúo con del mismo artículo, la fracción número 20, que se encuentra vinculado con uno que ya votamos anterior, que se encuentra vinculado con la fracción 10ª. El artículo, la fracción 20 es el que dice coordinar a la, 21 dice representar jurídicamente a la Fiscalía General de la República ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales. La propuesta es que, como ya fue esta reserva aprobada hace unos minutos respecto a la fracción 10ª, que fue donde agregamos estas autoridades administrativas, judiciales y laborales, la propuesta es eliminar esta fracción. La fracción 21. Le pido a la Secretaría que someta a consideración del Pleno si se acepta a discusión la eliminación de la fracción 21 del artículo 20. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la senadora correspondiente a la eliminación de la fracción 21 del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Se acepta la discusión, Presidenta. Al no haberse inscrito ningún orador para discutir el tema, le solicito a la Secretaría que someta a consideración del Pleno si se acepta la modificación que plantea la senadora Indira en el sentido de eliminar la fracción 21 del artículo 20. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación de eliminar la fracción 21 del artículo 20. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Se acepta la modificación, Presidenta. Se incorpora al texto del dictamen. Continúe, senadora. ¿Ya terminamos el artículo 20? No. ¿No? No. Respecto al mismo artículo, en la fracción 23, que habla de conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales, la propuesta es que esta misma fracción de igual forma se vaya al artículo 31 de la coordinación de investigación y persecución penal, puesto que también esta debiera ser una facultad de esta coordinación, de esta coordinación de investigación y persecución penal y no de la coordinación general de la Fiscalía. Le pido a la Secretaría someta a consideración del Pleno si aceptan la discusión de la modificación de la fracción 23 del artículo 20. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada en el artículo 20, fracción 23, para pasarla al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidenta. Queda el dictamen en su texto original. Continuamos, senadora, por favor. Ya terminó el artículo 20 y paso al artículo 63. Permítame un momento, por favor, senadora. Sí. Por cuestiones de técnica legislativa, las propuestas aceptadas afectan a los artículos 20 y 31. Por ello, debemos despacharlas conjuntamente para que el resultado de la votación abarque a ambas propuestas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse las propuestas a los artículos 20 y 31 del proyecto de decreto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas al artículo 20 y que afectan al artículo 31. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aceptada, señora Presidenta.
Quedan aprobadas las modificaciones y se incorporan al texto del dictamen.